La historia de la humanidad está marcada por una cantidad de dolor difícil incluso de imaginar, no solo porque somos sensibles, sino porque nuestra inteligencia nos ha expuesto a formas de sufrimiento que ningún otro animal ha enfrentado de la misma manera. Y este recorrido trágico no comenzó con Homo sapiens. Antes que nosotros, alrededor de 14 especies del género Homo caminaron por la Tierra durante casi 3 millones de años, y casi todas desaparecieron. Cuando entendemos que solo llevamos unos 300.000 años existiendo, queda claro lo recientes que somos en este escenario gigantesco. Aún así, heredamos relatos brutales de vidas interrumpidas de formas que hoy serían imposibles de recrear. Uno de estos casos es el de Homo heidelbergensis, encontrado en una cueva en España. Considerado la víctima de homicidio más antigua jamás registrada, su cráneo mostraba 2 perforaciones idénticas, imposibles de producir por caídas o ataques animales. Las marcas correspondían a golpes hechos con herramientas humanas. En otras palabras, la violencia antecede incluso a nuestra propia especie. Y esta es apenas la primera historia. Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte ningún episodio de este nivel. El asesinato de Homo heidelbergensis no fue un caso aislado. En esa misma cueva, los investigadores encontraron miles de huesos pertenecientes a distintas especies humanas antiguas, varios con señales parecidas de violencia. Se cree que ese lugar pudo haber sido uno de los primeros cementerios de la prehistoria, un sitio donde los cuerpos se arrojaban sin ritual ni distinción. El hallazgo revela que los conflictos, las disputas territoriales y la lucha por recursos ya formaban parte de la vida mucho antes de que existieran los sapiens, pero ninguna de esas muertes se acerca a la brutalidad sufrida por OH7, un diminuto Homo habilis de poco más de 1 metro de altura que vivió en África. Fue atacado por el peor depredador posible, un cocodrilo gigante de la especie Crocodylus torbjarnarsoni que superaba los 7 metros de largo. El reptil arrancó parte de su pierna, dejando marcas profundas y claras. Y como si eso no fuera suficiente, los investigadores encontraron evidencia de un segundo ataque, esta vez de un felino prehistórico. Quizá un antepasado del leopardo. La prehistoria no daba respiro. El doble ataque sufrido por OH7 se mantiene como uno de los episodios más insólitos de la paleontología. Las marcas indican que pudo haber escapado del cocodrilo solo para exponerse al felino, que terminó de matarlo. 2 depredadores gigantes compitiendo por el mismo cuerpo, bruto, pero completamente posible en aquel ambiente pantanoso lleno de riesgos. Sin embargo, no todas las muertes prehistóricas fueron resultado de un ataque físico. Algunas fueron lentas, dolorosas y silenciosas. Ese es el caso del ejemplar KNMIR1808, un Homo erectus que vivió hace 1.7 millones de años y murió por envenenamiento con vitamina A. Esta intoxicación causa dolor extremo, descamación, hemorragias internas y daños severos en los huesos. En una época sin ningún conocimiento médico, la muerte llegaba sin avisar. Así como H7 cayó ante depredadores gigantes. KNML 1808 fue derrotado por su propio cuerpo. La brutalidad de la prehistoria tampoco perdonó a los niños. El famoso Tomboy, de 2,8 millones de años, sufrió una de las muertes más impresionantes ya documentadas. Su cráneo muestra perforaciones en las cuencas oculares y arañazos profundos en la parte superior, idénticos a los que dejan las águilas gigantes cuando atacan monos modernos. El ave habría clavado el pico en sus ojos y las garras en su cabeza antes de intentar alzar el vuelo con su cuerpo. Lo más inquietante es que únicamente se encontró el cráneo en una cueva aislada del desierto del Kalahari. La teoría más aceptada es que, después de devorar gran parte del cuerpo, el ave dejó caer el cráneo en un sitio que millones de años más tarde se transformaría en la cueva donde fue hallado. El caso del niño de Town demuestra que para nuestros ancestros, incluso el cielo era un lugar peligroso. Si los depredadores terrestres y aéreos eran letales, el agua tampoco ofrecía seguridad. Uno de los episodios más impactantes relacionados con Homo erectus ocurrió en Java, donde se hallaron los fósiles más recientes de la especie y todos parecen haber muerto en el mismo evento. Un atasco fosilizado de adultos mezclados con troncos y sedimentos, sin señales de enfermedad ni vejez. Esto llevó a los investigadores a concluir que murieron simultáneamente, probablemente por un ahogamiento colectivo. La crecida los habría arrastrado a un tramo estrecho del río, donde quedaron atrapados. Otra teoría más reciente apunta a flujos de barro volcánico, avalanchas calientes que descienden por laderas tras erupciones y arrasan todo a su paso. Si esto fuera cierto, estaríamos ante una de las pocas evidencias fósiles de extinción en tiempo real. Así terminó una línea completa de nuestra historia evolutiva. Pero ninguna fuerza natural fue tan feroz como un depredador que dominó la Asia prehistórica, las hienas gigantes Pachacrocuta, más grandes que una leona adulta y con una de las mordidas más potentes de la historia de los mamíferos. Estas hienas fueron responsables de innumerables muertes humanas. En Zhejiang, China, donde vivían los llamados hombres de Pekín, se encontraron restos de más de 28 individuos de Homo erectus.
Cerca del 67% de los huesos presenta marcas de mordidas. Algunos cráneos fueron totalmente aplastados para acceder a la médula ósea. Al principio se pensó que había canibalismo humano, pero luego se descubrió la verdad: esa cueva no era un hogar humano, sino una guarida de hienas. Los humanos eran presas, no residentes. Las Pachacrocuta eran tan eficientes que algunos científicos creen que impidieron la expansión humana en ciertas regiones durante miles de años. Incluso un Homo erectus experto en herramientas tenía pocas posibilidades frente a un animal que pulverizaba huesos con un solo mordisco. Y esto no era raro ni excepcional, hasta hoy. Hienas modernas mucho más pequeñas siguen atacando a personas en zonas remotas de África. Para nuestros ancestros, sin armas modernas ni refugios seguros, un ataque así era prácticamente una sentencia de muerte. Pero no todas las muertes eran por depredadores. Algunas eran lentas, inevitables. El niño de Turkana, de 1.5 millones de años, murió por una simple infección dental que terminó en septicemia. Hoy se curaría con antibióticos. En aquella época era fatal. El niño de Turkana escondía otra tragedia más. Durante años se creyó que sufría escoliosis, pero análisis modernos revelaron algo peor: una hernia discal severa. Para alguien que vivió hace más de 1 millón de años, esto significaba dolor extremo, movilidad limitada y poca capacidad para escapar de depredadores. Su final fue aún más triste. Avanzado el estado de la infección, probablemente febril y desorientado, cayó en una zona pantanosa de agua baja y no pudo levantarse. Una manada pasó sobre el lugar, hundiendo su cuerpo en el barro, lo que terminó preservándolo como fósil. Luego una erupción volcánica lo cubrió con ceniza y allí quedó, protegido durante más de 1 millón de años. Una vida corta, marcada por dolor constante. Al observar todas estas historias, un patrón se vuelve evidente: la prehistoria era un escenario donde el miedo, el dolor y la muerte eran constantes. No había garantías, ni seguridad, ni futuro asegurado. Cada especie del género Homo enfrentó desafíos inimaginables: depredadores gigantes, erupciones, inundaciones, enfermedades silenciosas, conflictos internos, intoxicaciones, accidentes fatales. Estos episodios moldearon profundamente nuestra evolución. Muchos de nuestros miedos modernos a la oscuridad, al agua profunda, a depredadores, a lugares cerrados, pueden ser ecos ancestrales. Las muertes no eran tragedias aisladas, eran parte del proceso evolutivo. Cada pérdida enseñó algo, cambió comportamientos, impulsó adaptaciones. La evolución nunca ha sido justa ni lineal. No premia a los más fuertes, sino a quienes logran sobrevivir a las circunstancias. A pesar de todos los riesgos, Homo erectus se expandió por 3 continentes. Homo habilis dominó herramientas fundamentales y Homo heidelbergensis inició prácticas sociales tempranas. Pero cada avance tuvo un precio enorme: ser devorado por un cocodrilo gigante, caer desde el cielo en garras de un ave, ser aplastado por hienas, morir en avalanchas de barro volcánico o sucumbir ante infecciones simples. Y aún así, sobrevivimos. Incluso frente a tantos obstáculos, nuestros antepasados lograron innovar, migrar, cazar, cooperar y construir comunidades. El verdadero milagro no es que existamos, sino que hayamos prevalecido. Cada fósil no es solo hueso antiguo, es testimonio de la lucha que dio forma a nuestra especie, y cada muerte bruta contribuyó a lo que somos hoy. La historia humana no es solo de avances, es de resistencia pura. Hoy vivimos en un mundo que parece peligroso, pero es infinitamente más seguro que aquel en el que vivieron nuestros antepasados. No enfrentamos cocodrilos gigantes, hienas colosales, ni morimos por una infección dental. La distancia entre ellos y nosotros se construyó con millones de años de adaptación, aprendizaje y dolor. El asesinato de Homo heidelbergensis, el doble ataque a OH7, la intoxicación mortal de Homo erectus, el secuestro aéreo del niño de Town, la muerte colectiva en Java, los ataques de hienas gigantes y el sufrimiento del niño de Turkana. Cada historia revela un aspecto de la lucha humana por sobrevivir. Saber esto cambia la forma en que vemos nuestro propio mundo. Estamos aquí gracias a incontables batallas ganadas por quienes nunca conoceremos. Somos el resultado final de un linaje que simplemente se negó a desaparecer. Y si quieres más historias profundas, oscuras y llenas de descubrimiento, suscríbete al canal ahora. Esto nos ayuda a seguir creando contenido increíble para ti.